Buenas tardes, estimada comunidad educativa. Bienvenidos al Congreso Virtual Universitario, la gestión del conocimiento con el uso de las TIC, el gran reto de adaptarnos 2020. A continuación, presentamos al equipo de UCC que apoyará la logística de esta sala. En el rol del chat tenemos a la licenciada Daisy Torres, resumen y conclusiones el licenciado Jaime Sequeira, y en el rol de moderador su servidora, la licenciada Karina Arriaza. El conferencista tendrá un periodo de 40 minutos para desarrollar su conferencia. Posteriormente tendremos un espacio de 10 minutos para realizar las preguntas y respuestas, las cuales se van a realizar a través del chat. Solicitamos al público ser concisos y precisos con las preguntas. Cuando falten 5 minutos para finalizar la presentación del conferencista, daremos aviso a través del icono de la manito. Esta tarde nos acompaña el máster Sócrates Antonio Brenes Aguilar, máster en finanzas, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, licenciado en Administración Agropecuaria de la Universidad Centroamericana. Cuenta con 16 años de experiencia en su campo profesional. Ha laborado como consultor independiente en gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo en instituciones financieras reguladas y bancos. Ha laborado en instituciones financieras como Banco de la Producción, Fundemujer, Microfinanciera Dinar, como evaluador del Sistema Integral de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos. El máster Sócrates Brenes nos compartirá el día de hoy la conferencia Uso de las TIC para aplicar debida diligencia a clientes en las instituciones financieras. Dejamos con ustedes la intervención del conferencista máster Sócrates Brenes Aguilar. Aló, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que normalmente es un tema que es actualizado. Casi nunca pasa de moda porque existen esos riesgos de lavado de dinero en la sociedad y sobre todo en las instituciones que nos prestan servicios como son las instituciones bancarias. Estimados alumnos conferencistas, en primer lugar es un placer para mí estar brindando este tema y espero, digamos, que les sirva tanto en su vida secular como en su vida profesional. Básicamente vamos a establecer los conceptos fundamentales que definen el uso de las TIC para mejorar la debida diligencia de los clientes. La debida diligencia de los clientes es un concepto que no es meramente tan nuevo. Tendrá aproximadamente unos 31 años de uso. A partir de las convenciones de las Naciones Unidas contra la lucha y el lavado de activos, se establecieron estándares que permitían a los bancos establecer relaciones con clientes a los cuales había que identificar. Esa ha sido la naturaleza fundamental. Sin embargo, la debida diligencia como concepto es un concepto más amplio. Se aplica a diferentes sectores de la economía, dentro de los cuales está el sector real, el sector de comercio exterior, entre otros. Sin embargo, la conferencia nuestra está fundamentada, basada en la debida diligencia para el sector financiero. Y cómo el uso de las TIC nos va a permitir a nosotros evaluar de una mejor manera el nivel de riesgo. Entonces procedamos un poco a ir con la filmina. Recuerden que son 40 minutos. Las preguntas que vayan a hacer, vayan a formularlas, ya vayan de acuerdo al proceso que vamos presentando el tema, escribiéndola. El tema general dice el uso de las TIC para aplicar debida diligencia a los clientes en las instituciones financieras. Y de esto se subtrae un subtema que es el uso de las plataformas electrónicas seguras, que permiten conocer la identificación, la actividad económica y el origen de los fondos de los clientes y establecer un riesgo de acuerdo a la segmentación de mercado. Esa es la filosofía que una institución bancaria
y una institución financiera tienen actualmente el uso de plataformas para permitir conocer a sus clientes. Como anteriormente les mencionaba, la debida diligencia no solo aplica al sector financiero, sino aplica a diferentes sectores, pero en este caso nos vamos a centrar solo al sector financiero. Bueno, un poco ya leí a la licenciada Karina, un poco mi correo, mi currículum, donde básicamente he estado en los últimos años en la especialidad del riesgo regulatorio en materia de prevención del lavado y también en la parte de inteligencia de negocio, que estas dos cosas son muy importantes para establecer conexiones con las estructuras y los software y permitir el conocimiento del segmento de mercado o de la población que va a atender ya sea cualquier institución. Lo primero, vamos a comenzar viendo algunos hechos que actualmente en el mundo han, digamos, golpeado a las instituciones y evidentemente que han provocado un riesgo de contagio y reputacional, tanto en los bancos como en las instituciones financieras y otras instituciones relacionadas al financiamiento. Les traigo a colación este artículo, este título de una revista que es especialista en software y ciberseguridad, y nos manda y nos advierte que es muy peligroso estar contestando estos mensajes cortos, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones a nuestros celulares llegan mensajes con el objetivo de una estafa. Y desde allí empieza el proceso de involucramiento de el filtro de información que tanto el cliente como el banco debe de disponer para no caer en estos ataques. ¿Y por qué decimos esto? Porque a veces este tipo de mensajes son inadvertidos y caen, entre comillas, de una plataforma segura y que es muy posible que hasta el logo de la institución bancaria le logren penetrar en el mensaje. ¿Y le piden qué? Le piden fundamentalmente sus números de cuenta, información acerca de sus tarjetas, información acerca de su PIN, porque van a hacer una operación. Entonces, si ustedes se notan, el primer hecho que nosotros vemos es la información que hay entre la institución bancaria y su cliente, ¿sí? Antes de empezar con el concepto general de la debida diligencia. Entonces, el tema dice que los cibercriminales intentan engañar y lo logran a cientos de miles, en este caso españoles, bajo esta técnica de los mensajes cortos. Entonces, el primer hecho contundente a lo cual uno como cliente de las instituciones financieras está expuesto. Miren este otro hecho, 10 de cada empresa pierden 9 millones de euros por ataques. Es decir, que aquí hay dos blancos. Las organizaciones criminales tienen dos blancos, tienen al cliente y a la institución. Vean, otro hecho fundamental es que actualmente se estima que entre 800 millones y 2 billones son lavados en el mundo actualmente. Y ese es un flagelo que está haciendo corrupción, sobre todo en las instituciones del Estado, en los gobiernos y en las personas. Y evidentemente que su impacto está garantizado en la economía, que es un impacto donde se establece el vaivén, ¿verdad?, de las políticas fiscales de un gobierno. ¿Por qué? Porque tienen el impacto de ser corroídos por la corrupción. Entonces, bajo estas estimaciones, según esta fuente estipulada en la BBC en el año 2019, en el mundo se lavan entre 800 y 2 billones de dólares. Veamos en Nicaragua. Vamos a irnos un poco a la información que tenemos. En Nicaragua es difícil establecer, y en cualquier país del mundo, cuánto es lo que hay de dinero que viene de procedencia ilícita de la economía. Sin embargo, hay algunos parámetros mundiales. Según algunas estimaciones y estudios realizados por la CEPAL, Nicaragua es un país que tiene un nivel de riesgo medio alto. En este sentido, el 2,5% de su Producto Interno Bruto se considera de origen ilícito. Y tomando en cuenta esa información y el informe del Banco Central,
ya ahora que acaba de actualizar su anuario, hemos estimado al día de hoy que en Nicaragua aproximadamente de cada 100 córdobas, 30 proceden de dinero ilícito. Cuando decimos de cada 100 córdobas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la base monetaria que existe en Nicaragua. En Nicaragua, a diciembre del año 2019, aproximadamente la masa monetaria era de 1.000 millones de dólares, ¿verdad? De 1.000 millones de dólares. Y el Producto Interno Bruto, ¿verdad?, cerró en 12.520 millones de dólares. Entonces, haciendo la relación, estimamos que un 30% de la masa monetaria y del concepto del Producto Interno Bruto procede de actividades ilícitas. Y por eso nos ubica en un país de riesgo medio a alto. En los últimos informes que hemos tenido de Transparencia Internacional y también del Grupo de Basilea en temas de gobernanza, hemos tenido una desmejora en la calificación acerca del riesgo y nos está ubicando como uno de los países de más alto riesgo. Esos hechos son relevantes para que las instituciones financieras vayan poniendo sus ojos en mejorar la debida diligencia utilizando las TIC como herramienta fundamental de eficiencia para poder disminuir los ataques de parte de las organizaciones criminales. Vean este dato interesante, porque en este tipo de lavado de dinero, no solo el grande o el chico, es decir, no solo las bandas criminales grandes son las que vulneran al sector financiero, sino también las instituciones financieras que prestan en pequeño o que mueven o movilizan recursos en pequeño. Vean lo que dice este artículo, por ejemplo. Conocen el concepto del pitufeo, es decir, aquí en este artículo expresan qué es el pitufeo. El pitufeo no es más que el uso de pequeñas cantidades de dinero que se movilizan en el sector financiero, producto de actividades ilegales y que en un bolsón llegan a ser considerables. Imagínense pues que si yo prestara, fuera un prestamista y doy 15 créditos a $1.000, por ejemplo, son $15.000. Y si el 30% de esas personas que yo estoy financiando tienen actividades ilegales, eso significa que el riesgo de contagio es bien alto. Entonces, vean, leamos un poquito lo que dice el artículo. Dice que para este tipo de tipología se usan software especializados para organizar grandes cantidades de transacciones bancarias a nivel pequeño o depósitos. ¿Para qué? Para que pasen por desapercibidos. En Nicaragua, un depósito en monto para poderlo reportar tiene que ser mayor a $10.000. Imagínense pues, entonces lo que hace el lavador es crear un colchón financiero de múltiples transacciones que sumen más de $10.000 y que pasan desapercibidos en los radares y en los sistemas de las instituciones bancarias. Y es precisamente a eso lo que se le llama pitufeo. Y eso es lo que actualmente está golpeando a la banca mundial. ¿Y qué es lo que se establece? Se está estableciendo una nueva normativa mundial que determine que la debida diligencia en términos de reporte de operaciones en efectivo sea menor a $10.000. Porque ya en ese aspecto estamos quedando demasiado arriba. Ahora, ¿de dónde parte el monto de $10.000? Se pregunta. El monto de $10.000 de reporte, aunque es un dato empírico, se supone que es el precio del kilo de cocaína en América Latina. Eso es lo que cuesta en América Latina. Y es por esa situación que establecieron ese monto como el monto techo para reportar operaciones a las unidades de análisis financiero. Ya más o menos vamos a adelantarnos a lo que son los conceptos de las unidades de análisis financiero. Entonces, el pitufeo es la nueva modalidad virtual en que las organizaciones criminales están afectando a las instituciones bancarias. Y afectan al cliente y afectan al banco, porque el banco pierde por esa movilización y ese contagio, pero también pierde el cliente porque pierde sus depósitos. Sin ir más lejos, vean esta noticia igual el año pasado. Miren que son hechos recientes. Estafas en los cajeros automáticos. Le costó a 40 países más de $1.000 millones en total. Los criminales atacaron miles de cajeros automáticos, los programaron para liberar hasta 5 billetes
en un momento determinado, digamos las 3 de la tarde, y entonces el criminal local o la mula recoge el dinero. Y luego este dinero se convirtió en Bitcoin, una moneda virtual que se usó para financiar la trata de personas, que es una actividad ilegal. Solo por ahí pueden ustedes tomar en cuenta el impacto que tiene. Son capaces de entrar a los programas raíces de las instituciones bancarias y manipular y hacer este tipo de descarga o de débito a las cuentas de cada uno de los contribuyentes. Evidentemente que esto es lo que nos pone ahora en boga para reforzar estos conocimientos y que el estudiantado y los conferencistas conozcan un poco el impacto que tienen este tipo de delitos dentro de la sociedad. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Las instituciones bancarias deben de hacer una debida diligencia. Como ven la imagen, lo que trata de identificar el banco es a su cliente. Y el cliente o cualquier institución que hace debida diligencia debe responder a 3 preguntas. Estas preguntas son, primero, ¿quién es el cliente? ¿Cómo lo identifica? Segundo, ¿qué actividad realiza? ¿O a qué se dedica? Y por último, ¿por qué viene a mi institución? Estas 3 preguntas están detalladas en diferentes cuestionarios en los que nosotros determinamos perfiles integrales del cliente. Y es precisamente donde empieza la base de la debida diligencia. Sin embargo, la debida diligencia yo tengo que comprobarla. ¿A través de qué? A través del uso de las TIC. Para todo esto, para todo este trabajo de la confección y de los parámetros de los perfiles integrales del cliente y el riesgo del cliente, porque al final lo que establecen los perfiles de los clientes en los bancos es una información que determina cuál es su nivel de riesgo. Es decir, cada uno de nosotros que va a una institución bancaria, abre una cuenta o saca un crédito o hace cualquier tipo de operación en un banco, tiene un nivel de riesgo. Y esos niveles de riesgo se han definido a través de las convenciones internacionales y a través de los comités de supervisión bancaria. Y han sido 2 organizaciones las que se han dado a la tarea de llevar a cabo este tipo de parámetros y evaluaciones. Nicaragua como tal ha suscrito todos estos convenios y no es ajeno a este tipo de convenios firmados, ¿verdad?, en el que nosotros estamos comprometidos contra el lavado de activos y la financiación al terrorismo. Aquí hay 2 conceptos importantes. El lavado de activos es, digamos, tiene algunas marcadas diferencias con el financiamiento al terrorismo. Sin embargo, en este caso no vamos a ahondar en este aspecto y solo vamos a ver cuál es la composición de los actores que determinan los parámetros para las debidas diligencias. Nicaragua tiene la unidad rectora en temas de políticas de prevención de lavado que se llama Unidad de Análisis Financiero, que fue creada ya hace buen rato y es quien designa cuáles son los parámetros estipulados para establecer los niveles de riesgo a las actividades y a los tipos de clientes. ¿A través de qué? A través de algo que se llama la Comisión Nacional Antilavado. Entonces, tal como lo dice la Filmina, las unidades de inteligencia de negocio de cada país, en Nicaragua se conoce como UAF, estas reciben las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo pionero en lo que es la prevención y el lavado de activos y el terrorismo a nivel del mundo. Y el objetivo es fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas desde el punto de vista legal, regulatoria y operativa para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero. Recuerden que el sistema financiero es como esa cúpula de cristal transparente. Es decir, que si pierde integridad, la gente lo que hace es sacar sus depósitos y crear una crisis financiera. Este organismo, que es el organismo rector para establecer los parámetros de riesgo y los parámetros para el establecimiento de la debida diligencia, se llama GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, cuenta con un presupuesto y una estructura bastante modesta y está adscrito o adherido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico desde el año 1992. Sin embargo, las convenciones contra el lavado de activos no son recientes.
las más importantes comenzaron en 1989, donde establecían el criterio de la debida diligencia para las instituciones bancarias. ¿Dónde estamos ubicados nosotros? Nosotros estamos ubicados como miembros asociados del GAFI. En Nicaragua han realizado 4 supervisiones, el GAFI, ¿verdad? A través de su miembro o de su supervisor para América Latina, que se llama el GAFILAT, y evidentemente que todavía tenemos pendientes temas que resolver en aspectos de prevención de lavado. Nicaragua se está volviendo un país vulnerable, al igual que casi todo Centroamérica, lamentablemente, porque es corredor de bandas criminales, y evidentemente que en ese sentido ha incrementado, ¿verdad?, el movimiento de dinero producto del tráfico de droga. Se estima que para este año 2020 el precio de la cocaína incremente un 7% en el mercado estadounidense, ¿verdad?, a pesar de que ha existido una crisis y una pandemia. Entonces, ponemos aquí en boga que somos miembros asociados del GAFI y estamos sujetos a regulaciones. Entonces, las instituciones bancarias no pueden ver o dejar de lado cuáles son las medidas y los controles para establecer su debida diligencia utilizando la tecnología. Fue en 1984 que las Naciones Unidas empezaron a pujar fuerte por lo que fue la identificación de los clientes, porque en el mundo la mayor parte de las cuentas bancarias estaban siendo aperturadas con nombres cifrados, o más bien códigos, y entonces no se establecía, no se lograba establecer la identidad de la persona que estaba detrás. Y es precisamente en esos años donde entró un pico de dinero ilegal a la arca de los bancos. Algunos bancos empezaron a actualizar los perfiles de riesgo de sus clientes, pero otros dejaron detrás esas medidas y es a los que les conocen ahora como paraísos fiscales. Hay países donde usted va con una maleta de dinero y lo único que le piden es el primer nombre o el mismo banco le establece un número aleatorio y lo deja cifrado. Esos países se conocen como no cooperadores con la lucha contra el lavado de activos, que es una lucha importante porque establece criterios de valor agregado a las sociedades y además de eso permite mayores niveles de crecimiento cuando un país establece una lucha organizada contra el crimen. Sin embargo, cuando hace totalmente lo contrario, se vulnera la sociedad, el Estado se vuelve corrupto y evidentemente que en algunas situaciones han sido las organizaciones criminales las que han incluso determinado la aprobación de algunas leyes que les afectan. No sé si se acordarán alguna vez en Colombia, para los años 90, una ley que se iba a aprobar, donde se iba a extraditar hacia Estados Unidos a los narcotraficantes más importantes. Pues en ese momento hubo una recia batalla, asesinaron a varios jueces de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y llegó un momento que Colombia quedó sin ley. A esos son los flagelos que uno se pone cuando no controla o no quiere enfrentar de manera directa la lucha contra el crimen organizado. Después del 84 vino la declaración de Basilea en el tema de prevención del uso delictivo del sistema bancario para el lavado de dinero y otras posteriores. Básicamente lo que declaró Basilea, estamos recordando lo que habíamos hablado. 2 organizaciones internacionales han sido las pioneras en la identificación del cliente utilizando las tecnologías. Y esta ha sido el GAFI, al cual nosotros somos miembros, y también el Comité de Basilea, que es el Comité Rector Supervisor Bancario por excelencia. Y actualmente emite un informe que se llama Informe de Gobernanza, donde evalúa a Nicaragua en temas de riesgo de lavado. La declaración de Basilea en el 88 tuvo por objetivo impedir que los bancos y las instituciones financieras fueran utilizados para las transferencias o depósitos de fondos de procedencia ilícita a través de reglas de comportamiento, agregándole aquí tipología, como es la identificación de la clientela, la comprobación y la averiguación de conformidad a las transacciones estándares éticos y la cooperación con las autoridades judiciales para controles internos y adiestramiento de personal. Básicamente, en temas legales, la declaración de Basilea es la que pone el punto final para que se procedan a hacer debidas diligencias en las instituciones bancarias. Sin embargo, ha pasado ya mucho tiempo, más de 30 años con respecto a esta situación y ahora surgen nuevos fenómenos. Ya miramos los primeros hechos como son los mensajes cortos
y el que te llegan información a los celulares donde buscan información de parte del cliente para hacer estafas. Pero ahora, de alguna manera, también hay un modelo de moneda virtual que permite hacer estafas y la gente apuesta por estos modelos. Y esto, precisamente por el mismo divorcio entre la economía real y el dinero rápido, ha surgido el dinero electrónico. Y este tipo de dinero que se cotiza, ¿verdad?, en mercados de bajo perfil, pero sin embargo de grandes operaciones que no cotizan a la bolsa y que no son regulados, entonces la gente empieza a invertir. Y más las organizaciones que tienen negocios de procedencia ilícita. Los mercados financieros básicamente, o ahora actualmente, están funcionando como grandes casinos. Si ustedes entran a las plataformas de Forex, por ejemplo, o estas que venden Bitcoin, básicamente no existe un análisis técnico para definir cuándo comprar o cuándo vender una acción, sino que existen más bien articulaciones que vienen producto del miedo o de la especulación. Y eso es lo que ha distorsionado el funcionamiento de los mercados financieros actualmente. Y es por eso que, como dice el texto, es más difícil controlar estos juegos financieros ahora, porque la base del corredor financiero en las bolsas de valores es el miedo, es la especulación. Entonces, seguimos con la línea de los fenómenos que nos están afectando. Las monedas virtuales o las criptomonedas funcionan como medio de pago actualmente en algunas economías. En Nicaragua actualmente no. Ningún establecimiento está obligado a recibir monedas virtuales. ¿Por qué? Porque precisamente no sé quién está detrás. Y en Nicaragua, a pesar de que somos un país de riesgo medio alto, sí estamos estableciendo controles para lo que es el control de actividades a las que los clientes desarrollan. Y últimamente se han aprobado un par de leyes que han sido importantes, como es la ley para, digamos, regular a los abogados y los contadores en temas de prevención de lavado, que ahora están obligados a reportar cualquier operación que sea operación inusual a sus organismos regulados. En este caso, el Colegio de Contadores y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí tenemos otro efecto, las criptomonedas. El problema es que las criptomonedas no están centralizadas. El Banco Central, por lo menos de Nicaragua, tiene una ley monetaria que establece básicamente que la única moneda de curso es la moneda Córdoba, pero además hay divisas, pero esas divisas ya tienen su propia centralización y forma de regulación, que son los dólares, el euro, fundamentalmente. Las criptomonedas hasta ahora no tienen ningún tipo de validez, ni como moneda de intercambio, ni como moneda de negociación. Las personas que invierten ahí en las criptomonedas se juegan un riesgo muy alto precisamente porque no sabe quiénes son los que están detrás y pierden dinero. Y precisamente el enfoque de esto es identificar las actividades de las personas. Por eso es que los bancos han sido bien cerrados en este aspecto. Ahora bien, las operaciones con las monedas virtuales no están reguladas, ya habíamos hablado. No existe vigilancia y eso es precisamente el peligro. La debida diligencia lo que permite es identificar esto. Tenemos estos instrumentos monetarios y los reguladores bancarios y las instituciones financieras han afirmado que el uso de las monedas virtuales es riesgoso. ¿Quién lo dice? Lo dice la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de Europa. ¿Ya? Y al ser descentralizadas no hay forma de protegerlos a ustedes como consumidores. Entonces, viendo todos estos hechos, es importante el concepto de la debida diligencia para conocer las operaciones que yo tengo con mis clientes, para evitar un riesgo de contagio. Hechos fundamentales, ¿verdad? El dinero virtual actualmente se mueve en criptomonedas con 100.000 millones de dólares a nivel global, lo que es equivalente al PIB de Marruecos, ¿ya? Que está ubicado en una de las 60 economías de tamaño mundial. El Bitcoin, que es una moneda virtual del cual no se conoce dueño, que es una historia o una leyenda urbana, el dueño de esta moneda, actualmente participa con un 50%, es decir, 41.000 millones de criptomonedas proceden del producto, entre comillas, monetario que se llama Bitcoin.
Hasta aquí hemos presentado los hechos que actualmente están en la actualidad y es precisamente el foco y el origen del por qué debe establecerse la debida diligencia y el uso de las TIC para determinar su eficiencia. Veamos lo primero. Vamos a ver. La primera recomendación del GAFI es que los bancos evalúen sus riesgos y sus riesgos deben de ser medidos en 3 niveles, alto, medio y bajo. Cada cliente bancario debe de tener su escala de riesgo y es precisamente lo primero que establecemos. El banco como tal establece que hay que hacer una debida diligencia a través de los parámetros que han establecido las normas internacionales y los comités de supervisión. ¿Qué es? Básicamente es conocer al cliente y conocer al trabajador. Y normalmente la debida diligencia tiene 3 etapas o se divide en 3. Una general, una estándar y una simplificada. ¿Cuáles son las etapas? La primera es identificar. La segunda es verificar la información y la última es el monitoreo. Las 3 tienen que funcionar a la misma vez, porque si yo identifico y no verifico, no estoy haciendo absolutamente nada. Y si después identifico y verifico y no hago monitoreo, entonces peor todavía, ahí es donde me vuelvo más vulnerable. Entonces, en ese aspecto, los procesos de prevención en las instituciones bancarias deben de estar bien definidos. Para reforzar un poco esto, el lavado de activos tiene 3 etapas: la colocación, la estratificación y la integración. Lo que tratan los lavadores es que el dinero sucio entre al sistema financiero nacional. Ese es el objetivo fundamental. Y luego, evidentemente, lavarlo. Una vez que el dinero entra, se vuelve difícil porque por la cantidad de transacciones existentes, y vamos a ver una tipología al final de la presentación, se vuelve casi imposible poder determinar cuáles son de origen ilícito y cuáles son de origen ilícito. Y por último, aquí tenemos las etapas del financiamiento al terrorismo, que son 3, igual que la de lavado de activos: la recaudación, la disposición y la utilización. ¿Cuál es una diferencia muy importante que existe entre el lavado de activos y la financiación al terrorismo? Que en algunas ocasiones han sido organizaciones legales las que han financiado el terrorismo. Y es precisamente una de las grandes diferencias. Y otra de las grandes diferencias es que en el lavado de activos se busca hacer ganancias, tener ganancias, mientras que en el financiamiento del terrorismo se busca un impacto político, es decir, desbaratar algo, crear terrorismo, etc. Y esas son las 2 diferencias fundamentales que existen en estas 2 actividades. Aquí tenemos los 3 enfoques de la debida diligencia, que es debida diligencia simplificada, que básicamente está determinado a conocer a mi cliente y su actividad económica. Después está la estándar, donde establece el conocimiento del cliente, la actividad económica y el por qué viene a mi institución a utilizar los servicios que yo estoy ofertando. Y por último está la debida diligencia ampliada e intensificada, que es cuando en la debida diligencia estándar se encuentra que este cliente tiene nexos o actividades peligrosas en las que puede estar involucrado con actividades ilícitas o que sean personas que estén expuestas políticamente o que estén sancionados en listas internacionales. Cuando una persona está sancionada en las listas internacionales de riesgo establecidas por la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos, la operación debe determinarse inmediatamente. No puede seguir contagiando a este tipo de personas a la institución financiera o bancaria. Una vez que hemos entendido el concepto de debida diligencia, en Nicaragua existe un marco jurídico para esto. Vamos a irnos rapidito para esto. Esto es como solo para verlo de una manera somera, porque no es el objetivo de la presentación mostrar el marco jurídico completo de esto. Básicamente, ¿a quién se le debe aplicar la debida diligencia? A todos los clientes naturales y jurídicos que quieren aplicar a un servicio o producto en una institución financiera. Ya habíamos hablado, las instituciones financieras desarrollan un formato que se llama el perfil integral del cliente. Y las 3 preguntas básicas: ¿quién es el cliente? La actividad económica y por qué elige a nuestra institución. Aquí podemos ver que en la normativa actual, en todas las instituciones financieras y también en los abogados, el gremio de los contadores
en el gremio de la joyería, en el gremio de venta de carros nuevos y usados, se tienen que establecer las debidas diligencias, es decir, conocer a sus clientes. Para reforzar el concepto de debida diligencia intensificada, nos vamos a ir por qué es intensificada y a quién se le tiene que aplicar. Básicamente a las personas expuestas políticamente, a sus familiares y socios, también a las organizaciones sin fines de lucro y clientes que se rehúsan a dar información de manera transparente. Además, a los clientes que están relacionados o actividades que representan alto riesgo o que se encuentran en las zonas fronterizas. Es decir, a estas personas lo que me están diciendo a mí es que yo le tengo que hacer una debida diligencia intensificada, que significa que los controles tienen que ser más exhaustivos, pero además de ser más exhaustivos, en el tiempo deben de ser mucho más pequeños. Si yo a un cliente de riesgo medio tengo que actualizar su información cada 2 años, para un cliente de riesgo alto, como es el que aplica para efectuar la debida diligencia intensificada, lo tengo que hacer al menos en 1 año. O cuando corresponde una operación en la que no existe un soporte y en la que yo tengo que exigirle a él que actualice toda su información para descartar cualquier operación sospechosa. Un poquito acerca de lo que es el proceso de la debida diligencia. El marco jurídico establecido en Nicaragua, ¿verdad? Está la UAF, que es la rectora de la política de lavado, está la Comisión Nacional de Microfinanzas, están los bancos, faltó allí el Colegio de Contadores y la Corte Suprema. Todas estas instituciones están reguladas para establecer sus políticas y sus procedimientos para prevenir el lavado de activos, utilizando las estructuras y la tecnología para ello, que ya vamos a ver el correspondiente enlace entre ellos, y luego elaborando los procesos para evitarlo. Y por último, aquí establecemos los niveles de riesgo, alto, medio y bajo, y el tipo de diligencia que tienen que hacer. Cuando un cliente me da a través de parámetros un nivel de riesgo alto, tengo que hacer una debida diligencia intensificada. ¿Y cómo se establece esto? A través de la tecnología de la información y la comunicación. Orientación de las medidas de debida diligencia. Básicamente, las instituciones tienen que siempre estarse preguntando cuánto profundizan en el cumplimiento y el conocimiento y la comprobación de la actividad del cliente. Tienen que estar actualizando los parámetros, definiendo cuál es una actividad normal y cuál es una actividad que no es normal, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos, encontrar empresas que tengan altos niveles de liquidez no es tan normal. Es decir, no todos los sectores, aunque hay algunos que las crisis los benefician, pero no todos los sectores económicos tienen altos niveles de liquidez. Entonces, si yo veo un comportamiento anormal o atípico en una organización o en una empresa, debería llamarme la atención y el banco solicitar algún tipo de información que permita darle seguimiento, verificar y monitorear este aspecto de exceso, por ejemplo, de liquidez, para dar un caso. También se tienen que hacer la pregunta que si conocen el negocio del cliente, ¿ya? Y cómo establezco mis herramientas para monitorearlo. Y fundamentalmente el cruce de variables, ¿verdad? La actividad declarada con el cliente con el movimiento. A veces los clientes establecen que van a empezar con una cuenta o con un préstamo con movimientos pequeños y de pronto le hacen depósitos grandes. Y depósitos grandes sin justificación. Entonces, estos 4 parámetros definen cuál va a ser el proceso de seguimiento y monitoreo de sus políticas y procedimientos en el tema de prevención de lavado. Riesgos asociados a lo que es el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Primero, el reputacional. Una institución se ve afectada cuando aparece un escándalo. El año pasado, el Grupo Promérica en El Salvador tuvo un pequeño escándalo donde al parecer un cartel mexicano, al parecer, ¿verdad? Porque eso está en las noticias, no sé, todavía no ha concluido la investigación, apareció de que era posiblemente que había lavado más de $200 millones en las instituciones bancarias, sobre todo en el Grupo Promérica, ¿verdad? Eso no ha concluido, ¿verdad? Está a nivel
de investigación y al final van a tener que dar una resolución la UAF de El Salvador. Otro aspecto es el riesgo legal, evidentemente, porque cualquier cliente o cualquier organización puede demandar a la institución por alguna afectación, y el riesgo de contagio, que está muy relacionado con el riesgo reputacional. ¿Ya? El riesgo de contagio no es más que si yo tengo vínculos con organizaciones o actividades ilícitas, me están contagiando porque el flujo ilícito que está entrando a mi banco está afectando, ¿ya? Las operaciones que yo estoy realizando en mi mismo. Hasta aquí entramos con el concepto de lo que es la debida diligencia. Ahora complementamos la parte de lo que es las TIC y cuál es lo importante que tiene, o cuál es lo trascendental que tiene que jugar el rol de la TIC en la debida diligencia. Primero veamos el concepto. Es el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información. Es decir, que los bancos tienen que tener procesos bien identificados, pero además información. El reto de las TIC actualmente en las sociedades y en los bancos es el acceso a la información. Y yo creo que en ese aspecto nosotros pues no estamos tan débiles, tenemos buenas plataformas, fundamentalmente en el aspecto de buscar información. Los sistemas operativos en los bancos actualmente contienen miles de números, nombres, personas y datos que establecen quiénes son o cómo están identificados. Y de este punto de vista, lo que permite es que las TIC mejoren ese proceso de eficiencia. Sin embargo, para la implementación y el desarrollo de las TIC y el mejoramiento del sistema de debida diligencia en los bancos, ¿qué se establece? Se establecen 4 bases fundamentales. Y el primero es el acceso de la población a la electricidad. Luego está el proceso o el acceso de la población al Internet. Con estas 2 cosas, las TIC establecen su debida segmentación y con eso los bancos recogen información y pueden ir determinando la identificación del cliente y la actividad económica a la que se determina. Sin embargo, sociedades que carezcan fundamentalmente de estas 2 bases son sociedades que tienen alto riesgo de que en sus estructuras se laven dinero. Luego está el acceso y la configuración de las herramientas ofimáticas que permiten el monitoreo, ¿verdad?, diario, si fuese posible, de las operaciones que ocurren en las instituciones bancarias. Y por último, el proceso de que la población tenga sus teléfonos inteligentes. Y eso me permite a mí todavía monitorear más la geolocalización y la forma en que cada cliente se está moviendo de acuerdo a la regularización de sus actividades comerciales, productivas o de servicio. Para finalizar, solo les voy a mostrar un poco cómo es el esquema de lavado de dinero en 2 países como México y Estados Unidos. Miren qué fundamental es. ¿Y eso qué nos permite? Esto ha sido a través del uso de la tecnología de la información que nos ha llevado a la eficiencia de conocer. Miren cómo entra el dinero sucio en Estados Unidos. Se abrieron 10 cuentas bancarias y se depositan los recursos. Los fondos se envían a empresas inmobiliarias de Estados Unidos a través de una operadora de fondos que se llama Monex, ¿no? Entran a los bancos, ¿verdad? Este dinero, esta red corporativa, abre sus empresas de fachada y establecen relaciones comerciales con los bancos. Los créditos que dan las instituciones bancarias en Estados Unidos se usan para comprar terreno y hacer desarrollo de inmobiliaria en Texas. Entonces, ahí tenemos una de las maneras de cómo el crimen organizado vulnera a las instituciones bancarias. Y miren, aquí hay una nota fundamental que dice que para pedir los préstamos se utilizaba el dinero de soborno como garantía. Es decir, que el origen de los fondos era de carácter ilícito. A este esquema es un esquema de blanqueo de capital, ¿verdad? Y es precisamente el uso de las instituciones de fachada las que permiten, ¿verdad?, que estas organizaciones vulneren el sistema financiero. Y es precisamente que ahora se vuelve fundamental el rol de las TIC para poder identificar a nuestros clientes, más ahora que no los podemos ver de manera presencial, sino que virtual. Hasta aquí el día de hoy, pues les he presentado de manera así, un poco general, lo que es la debida diligencia y el concepto de las TIC para mejorar o reforzar esta debida diligencia en las instituciones.
Agradecemos al maestro Sócrates por su intervención. Sabemos que es un tema muy amplio. A los muchachos les ha encantado. Hay bastantes preguntas, pero solo vamos a puntualizar 4. Vamos a iniciar con la primera pregunta que la realiza Xochitl Guerra y dice, ¿qué hace una empresa bancaria después de un ataque financiero? ¿Cómo se levanta? Bueno, normalmente los bancos y las instituciones financieras deben de prever ese riesgo a través de 2 planes, uno que se llama plan de contingencia, que es el que básicamente establece. El daño está hecho, no pueden hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de contagio. Sin embargo, lo que tienen que establecer ahí son controles de seguridad. Los sistemas y los software tienen que mejorar sus sistemas o sus pistas de auditoría como tal. Y en ese sentido, la forma en la que un banco o una institución financiera debe de procurar mejorar, entre comillas, su imagen después de un tipo de ataque de esto es a través de la eficiencia de sus controles de manera interna y de manera externa empezar a hacer procesos de publicidad donde establezcan leyes o donde establezcan más bien patrones de regulación con sus clientes. Más que propaganda como propaganda comercial, tienen que establecer una especie de mensajes donde el banco se está volviendo seguro y se está robusteciendo. Y eso es fundamentalmente, se deja establecido en los planes de contingencia de los bancos. Todo banco debe de tener un plan de contingencia y de continuidad frente a un ataque. Cada uno de ellos establece un nivel de riesgo en el que pueda hacer, ¿cómo le puedo decir? ¿Cuál es el tamaño, la dimensión del cual puede ser el ataque? Y a partir de ahí establecer los controles aún más fuertes y poder salir de ese atolladero. Gracias, maestro. La segunda pregunta la realiza Cassandra Parajón y dice, ¿cuál es la posición de las instituciones financieras ante la nueva ley de regulación de agentes extranjeros que supuestamente es para regular el financiamiento externo? Vea, eso es algo, acaban de recién aprobar esa ley, ¿verdad? Todavía hay que reglamentarla. Dentro de 60 días hay una reglamentación y dentro de 120 días las instituciones que norman o regulan a estas instituciones que se ven afectadas tienen que establecer sus propias normativas. Básicamente, esto no es nuevo. Esto es algo que ya el GAFI ha venido estableciendo en el contexto de los beneficiarios finales. En el año 2017, que hicieron la última evaluación, directamente el GAFI había solicitado que Nicaragua estableciera prudencialmente el seguimiento a los beneficiarios finales. Eso de prudencialmente es que existiera algún registro, ¿verdad? Pero además de eso, estos beneficiarios finales, cuando tenían, por ejemplo, vinculación con orígenes de fuente externos, deberían de estar inscritos en gobernación. Eso hasta el momento que no se había aprobado la ley, era un punto, un hallazgo que el GAFI siempre nos encontraba. Sin embargo, la temática actual en cuanto a eso vulnera algunos aspectos. Ahora, la aprobación de esta ley se hizo un poco más light. Evidentemente traía cosas más fuertes, sin embargo, disminuyó el aspecto. ¿Por qué? Porque también se iban a ver afectados muchos proveedores de fondos y donadores que dan a las instituciones, a la ONG, porque les están poniendo muchas trabas. Ahora, ¿cuál va a ser el punto? Evidentemente que la cooperación en Nicaragua, el impacto es fundamentalmente en la cooperación, va a disminuir. ¿Qué es lo que permite eso? Cuando el impacto disminuye, las organizaciones criminales ofrecen dinero y ahí es donde entra el problema. Esperemos que Nicaragua no tenga ese efecto. Esperemos, ¿verdad? Porque tenemos, entre comillas, algún tipo de seguimiento y monitoreo muy de cerca de parte de las instituciones internacionales. Sin embargo, a eso nos exponemos con una profundización más, digamos, en cuanto a lo que son criterios de selección y son criterios de inscripción a este tipo de agentes extranjeros al Ministerio de Gobernación. Básicamente eso es debida diligencia, básicamente. La tercera pregunta la realiza Grace Mairena y dice, ¿qué sucedería si el lavado de activos es hacia la Reserva Nacional? ¿Qué sucedería? Sí. Si el lavado de activos es hacia la Reserva Nacional. ¿A cuál Reserva Nacional se refiere? ¿A los bancos con el encaje legal o a cuál tipo de reserva? ¿O los depósitos?
Es bien genérica la pregunta, maestro. Eso es lo que dice. ¿Qué sucedería si el lavado de activos es hacia la Reserva Nacional? Mire, le voy a poner tal vez el ejemplo que fuese con los depósitos. El control de la economía estaría en manos de las organizaciones criminales porque en cualquier momento retirarían todos sus fondos, ¿ya? Y evidentemente nos dejaría vulnerables. Tomando en cuenta de que si hablamos de reserva federal, de reserva legal, hablamos de depósito y encaje legal. Entonces, ¿qué pasaría? Que estaríamos en manos nosotros de que la organización criminal en cualquier momento retiraría todos esos fondos y nos deja en una economía prácticamente sin liquidez. Ese es el peligro a los que se exponen las economías cuando dejan, digamos, aperturas en el sentido de que las organizaciones criminales puedan incorporar dinero procedente de actividades ilegales o procedente de actividades ilícitas, y los controles bancarios o los controles de regulación son muy débiles. Ok. Y la última pregunta la realiza Anaira Alcocer. Dice, ¿cómo se compran los Bitcoin? ¿Cuántos tipos de criptomonedas existen? Bueno, el Bitcoin, digamos, no soy muy especialista en este tema, ¿verdad? Pero yo sé que entran a plataformas, existen unos brokers que ellos son los que son contactados, y con estos brokers uno hace negocio y ellos van pidiendo la cantidad de dinero que usted tiene que ir depositando. Entre comillas, pues en monedas virtuales la más sonada es Bitcoin. Pero el certificado. Sé que hay otras, ¿verdad? Pero básicamente eso. Y lo otro es que existe una cantidad de instrumentos que son intercambiables en este mercado, por ejemplo, en el mercado de divisas, y que pueden venderse, pero están de manera secundaria. Es decir, este tipo de mercado, el riesgo es eso, que está de manera secundaria, y estas instituciones que se dedican a esto no tienen tenemos que parar el término. No tienen ni propaganda, no tienen absolutamente oficinas, todo es de manera virtual, y el peligro es fundamentalmente que estas criptomonedas en algún momento permitan el avance de flujos de capital que procedan de ganancias ilícitas y que luego puedan ser ingresados. El del guión. Agradecemos la participación del máster Sócrates Brenes, ¿verdad? La licenciada Karina pues nos va a leer en este momento el certificado que la universidad les otorgará. Maestro Sócrates, ¿puede dejar de compartir pantalla, por favor, para proyectar el certificado? Claro que sí. Agradeciéndole a los jóvenes estudiantes, a los conferencistas y panelistas su participación y Vamos a proceder a leer el certificado de reconocimiento. Agradecemos al máster Sócrates Brenes por su intervención en esta conferencia especializada. Sabemos que fue de mucho provecho para nuestros estudiantes. El certificado dice así: la Universidad de Ciencias Comerciales otorga el presente reconocimiento a Sócrates Brenes por su excelente participación como conferencista del Congreso Virtual, la gestión del conocimiento con el uso de las TIC, el gran reto de adaptarnos, dado en la ciudad de Managua, Nicaragua, a los 24 días del mes de octubre del año 2020, firma la licenciada Ivania Toruño Padilla, rectora de UCC. Muchísimas gracias, maestro, por habernos apoyado. Buenas tardes. El certificado se lo haremos llegar a su correo electrónico. Recuerden conectarse a la próxima conferencia. La tenemos ahorita, ¿verdad? Llevamos un desfase. Recordemos entrar al link correspondiente de la conferencia Nuevas Habilidades del Siglo XXI, Habilidades Digitales, Socioemocionales, Creativas, Resiliencia y Trabajo en Equipo, por favor. Entonces les agradeceríamos que inmediatamente se conecten a la siguiente conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.